Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, como es habitual, nuestro encuentro semanal con el capitán Julio González Infranz, titular del Centro de Patrones de Cabotaje Marítimo de la República Argentina. Déjeme hacer una pequeña introducción. Allá en los primeros días del mes de marzo, Estación Buenos Aires estuvo precisamente en el Salón Auditorium que tiene el Centro de Patrones Amílcar Freitas, en donde precisamente se presentaba un proyecto realmente más que importante. Ahí se firmaba una carta de intención para comenzar a trabajar sobre los remolcadores y buques AGNL. Por eso tenemos este contacto con el capitán González Infranz, porque hubo muchas novedades de lo que, si bien estamos en este confinamiento, vamos a charlar precisamente con el capitán Julio González Infranz de este proyecto y todo lo demás de que esto ha quedado relegado, un poco relegado. Yo le puedo asegurar que están trabajando y están trabajando bastante bien. Julio, buenas noches, bienvenido nuevamente a Estación Buenos Aires, este contacto que tenemos habitualmente con el Centro de Patrones. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Me alegro que estés bien, te veo bien. Hasta parece más joven, mira, con este nuevo sistema. Julio, sé que estás trabajando, si bien estás como todos, ¿no? Aquellos que tenemos la posibilidad de salir a hacer el programa o hacer notas en la calle, pero estás trabajando vía Zoom, esto que se acostumbra ahora, y yo hacía mención al principio de la nota de que en el mes de marzo habíamos tenido un acto realmente muy, pero muy importante en el Salón Frías, ¿es así? Del Sí, sí. Centro de Patrones. Ahí se firmó una carta de intención. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros después vino la pandemia y tuvimos que readaptar todas nuestras relaciones, pero continuamos avanzando. En aquel momento no teníamos todavía, por ejemplo, muy definido el tema de la planta de liquefacción, quién se iba a ser el proveedor del gas, cómo iba a ser la oferta y en qué costo y demás hierba. Hoy ya tenemos resuelto el tema. Ah, qué bien. Sí, tenemos un puerto ahí en Lima, pegado al astillero que va a construir el remolcador, y tenemos quién va a abastecernos de gas, que es la empresa Galileo, una empresa muy importante del país, que tiene plantas de liquefacción en todo el mundo, y que nos ha dado a nosotros la idea de poner en marcha a través de plantas modulares, que son muchísimo más baratas, pero muchísimo más baratas que las grandes plantas de liquefacción que normalmente se estila en los países desarrollados. Las plantas modulares vos podés empezar a producir GNL, por ejemplo, para un barco, y a medida que va aumentando tu demanda, va aumentando módulos y va teniendo cada vez más capacidad de abastecimiento. Y eso sale muy barato y además la empresa está dispuesta a invertir ellos, son parte de la sociedad, van a invertir ellos en lo que es todo lo que es la provisión de gas. Además nos han ofrecido otro sistema que es interesantísimo. Por ejemplo, las preguntas que nos hacían generalmente dicen, bueno, pero si Vaca Muerta fracasa, porque ahora parece que por 2 años se va todo para atrás, qué sé yo, ¿qué hacemos con el gas? Bueno, resulta ser que en la Argentina hay muchísimas empresas que tienen pozos de gas que no están activos porque no tienen la inversión para conectarse con un gasoducto, etcétera, etcétera. Y esta gente, ¿qué hacen? Compran el gas de ese pozo, ponen la planta o liquefacción en el pozo y abastecen de GNL al cliente. Sale muchísimo más barato y no depende de cualquier gasoducto que se pueda operar desde el Estado, digamos. Es decir, hay una independencia en la provisión de GNL muy importante. Eh, Avanzamos en ese sentido y también avanzamos mucho en la legislación. Nosotros estuvimos reunidos con prefectura, le presentamos todos los planos de la ingeniería del barco como completo,
y hoy en este momento los prefectos están estudiando las distintas áreas para sacar una normativa, una ordenanza que regule todo el desarrollo y construcción de este tipo de remolcadores en el país. Eso es un paso muy importante. Y estamos avanzando en la otra parte que también es importante, que es la parte legislativa. Porque la construcción y puesta en marcha de remolcadoras GNL, desde el punto de vista ecológico, es muy importante y desde el punto de vista económico también es muy importante. Pero la verdad es que lo puede hacer cualquier país limítrofe, no solamente la Argentina. ¿Por qué? Porque la tecnología es algo que lo puede adquirir cualquier capitalista. Entonces, si mañana viene un capitalista paraguayo y quiere un remolcador de eso, por supuesto que lo va a poder tener. El problema, ¿dónde está la diferencia? En la parte impositiva, la enorme asimetría que tenemos con Paraguay, por ejemplo, que es la primer flota, con respecto a la parte impositiva. Y para eso necesitamos una ley de marea mercante que contemple esta situación. Ahí es donde de alguna u otra manera el Estado comienza a tener una participación muy activa. Si bien el armador no creo que quiera prescindir de lo que le pueda prestar el Estado como para generar este proyecto importante, pero el Estado tiene que crear las condiciones para que el armador pueda trabajar y generar este proyecto que económicamente para el sector naviero es fundamental. ¿Estamos en comunicación? Pero fíjate una cosa, si permite bajar la presión impositiva, ¿me escuchas? ¿Me Sí, estás sí, escuchando? te escucho perfectamente. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, si el gobierno no saca una ley que permita bajar la presión impositiva, y mañana los paraguayos se ponen a hacer remolcadoras GNL y otra vez de vuelta estamos en la misma, porque Exactamente. van a tener la misma ventaja que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos seguir con este plan, esta situación de que tenemos un 70% de diferencia con respecto a los países limítrofes en cuestión impositiva. Pagamos el 35% de impuesto a la ganancia, ellos pagan el 10%. Pagamos el 21% de IVA, ellos pagan el 10%. Pagamos ingreso bruto, ellos no tienen. Pagamos impuesto a la ganancia presunta, ellos no tienen. Pagamos impuesto al cheque, ellos tampoco lo tienen. El combustible viene con todas esas cargas impositivas para la venta argentina. Ellos cargan libre de impuestos. No hay forma de competir de esa manera. Nosotros tenemos claro que el proyecto que estamos presentando es una forma, es una parte importante de la solución. Pero si no tenemos una ley que acompañe este desarrollo, que proteja este desarrollo, va a volver a fracasar todo. ¿Y cuáles son las consecuencias del fracaso de estos proyectos? La primera consecuencia, fíjate que para fabricar un remolcador de esta característica yo necesito 84.000 horas hombre de trabajo en un astillero. 84.000 horas hombre de trabajo en un astillero, un remolcador. Para fabricar barcazas, yo necesito cada barcaza 7.000 horas hombre de trabajo. Una barcaza. Si yo tengo que construir un equipo, o sea, un remolcador con 25 barcazas, ese es un equipo de transporte, yo necesito 170.000 horas hombre de trabajo en un astillero. Para transportar el 30% de la carga que hoy se mueve por la hidrovía, yo necesito por lo menos 30 o 40 equipos. 30 o 40 equipos. Son casi 8,5 millones de horas hombre de trabajo en nuestros astilleros. Fíjate la cantidad de mano de obra de trabajo de calidad que genera una decisión política de avanzar en este desarrollo. Por eso, a eso me quería remitir. Este proyecto hará que se creen muchísimas fuentes de trabajo. ¿El sector privado lo tiene claro esto? Pero no solamente que lo tiene claro, el sector privado necesita esto para seguir haciendo negocios, si no se tiene que ir del país. Porque Este es el concepto. a eso iba. O sea, el armador argentino no puede quedarse en la Argentina a trabajar con barco argentino porque se funde. Tiene que irse del país. Entonces, ¿qué va? Se va a Paraguay, el flete es el mismo, le pone bandera paraguaya a su barco y sobrevive en la crisis. Porque A ahí eso, tiene a eso trabajo. lo que quería llegar.
el sector privado va a poner plata donde vea que va a haber un negocio implícito en todo esto. Pero claro, acá Bien nadie visto. pone, nadie pone plata para fundirse. Ahora, ¿qué necesito del gobierno? ¿Qué hace falta? El gobierno lo que tiene que hacer es sacar una legislación. Por ejemplo, que Darle las diga condiciones, ¿no? claro, que aquellos empresarios que utilizan el GNL para el transporte en sus unidades van a tener un beneficio fiscal de determinada manera. O por ejemplo, que diga que aquellos inversores que se decidan construir barco en Argentina pueden ser desgravados del impuesto de la ganancia a la inversión. Cosas así. Sí, sí. Promoción. Promoción. El Estado tiene que tener claro que si no promociona, no puede desarrollar nada. Yo no quiero que el Estado dé subsidio para fulano, para mengano, para artillero, no. Lo que hace falta son normas que nos permitan a nosotros sostener el negocio. Porque el problema de la Argentina hoy es justamente el parate que hay en toda la actividad, porque no es negocio producir en la Argentina. No es negocio producir en Argentina, salvo aquellos lugares donde las multinacionales están enquistadas y el negocio lo hacen ellos. Porque vos fíjate que por el Rosafe, por ejemplo, siempre lo digo, sale 80, 90 millones de toneladas de carga que se producen en el país, pero el 100% de esos barcos son extranjeros. Julio, quisiera, sin ir, hacer una digresión en este sentido. No irnos de la parte económica, de lo que significa, lo que el Estado puede llegar a percibir, pero también el Estado tiene que poner las condiciones. Si bien el armador, por ahí vi, escuché que no quería un préstamo implícito, sino de alguna manera ver las condiciones como estamos hablando. Ahora, quiero hablar sobre esto. El gas, el GNL, ¿sirve para toda embarcación que navegue y remonte la hidrovía, barcazas, o está limitado a un determinado proyecto de buque? No, no. ¿Se entiende, El no? GNL es un combustible que puede ser utilizado en cualquier medio de transporte, camiones, ferrocarriles y barcos. Está claro. Lo que cambia es la planta motriz en un barco, por ejemplo. Entonces hay que diseñar el barco para que pueda contener los tanques de GNL que su motor va a utilizar. Pero puede ser petrolero, puede ser remolcador de puerto, puede ser arenero, puede ser remolcador de empuje. Hay que diseñar un tren para que tenga el lugar donde va a contener el combustible, el GNL, según la autonomía que se busque, pero no cambia el modelo del tren, cambia el diseño en función del tipo de motor que va a utilizar. Lo mismo pasa con los camiones GNL, que ya están circulando por el país. Hay camiones GNL en la Argentina que están siendo utilizados. Por ejemplo, Buquebus carga su barco, el Papa Francisco, en camiones que son de GNL, que vienen de San Vicente al puerto de Buenos Aires. Sí, sí. Julio, el Estado realmente en este incipiente toma de poder, hace muy pocos meses, que ha generado unas expectativas y después, bueno, lamentablemente hizo que la pandemia haya relegado todo proyecto solamente para preservar la vida. O sea, ¿ustedes tuvieron contacto ya con algunos funcionarios del Estado y presentando precisamente junto al sector privado este proyecto como creo nos habías adelantado? Sí, hemos estado hablando con funcionarios de distintos niveles y están interesados en acompañar este desarrollo. Yo lo que no sé es si el presidente tiene información clara de este proceso, porque nunca hemos llegado a hablar en forma personal, pero sí le hemos arrimado a funcionarios que lo rodean de la propuesta nuestra, y estamos en stand-by en este momento con esa gestión. Nos hemos reunido con el secretario de Transporte, con la gente de Vía Navegable, explicándome este desarrollo. Bueno, este tipo de conferencias que hicimos ahora con el Timón Club también ayuda mucho porque ahí participaron gente del CIH, la Comisión de Hidrovía Paraná-Paraguay, los funcionarios de la Cancillería. Bueno, hay que difundir mucho y por eso es muy importante el trabajo de ustedes, los periodistas, en la difusión de estos conceptos.
estamos entrando en una etapa, nosotros estamos pensando en la pospandemia, en realidad. Bueno, eso es lo que eso es una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? ¿Cómo ves el país y cómo ves el sector después de que salgamos de esto? Porque va a ser muy difícil. Bueno, va a ser difícil en la medida que no hagamos lo que tengamos que hacer y cambiemos este modelo de país. Yo lo que siempre digo que esta pandemia desnudó completamente el modelo de un país obsoleto, que prácticamente había perdido ya últimamente hasta las estructuras sanitarias. Sí. No te olvides vos que el gobierno pasado, el Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría. Eso te marca toda una filosofía de qué pensaban de la salud, el desmantelamiento de todos los sistemas de investigaciones, como el Instituto Malbrán, por ejemplo, que fue prácticamente desmantelado, el INTA que fue desmantelado. Bueno, había un modelo totalmente obsoleto que trataban de mantener achicando gastos, y la verdad es que estamos teniendo nada más que el cascarón. Hoy, esta pandemia desnudó ese modelo. Y con un agravante, que no vamos a poder seguir pidiendo prestado para sobrevivir, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora. El gobierno anterior lo único que supo hacer es endeudarse enormemente y hoy tenemos la deuda que no la podemos pagar y el aparato productivo destruido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que revertir esta situación generando fuente de trabajo propia. Por ejemplo, nosotros tenemos la carga. Hoy están saliendo en la Argentina millones de toneladas de grano. No es que Sí, es un no sector hay, que no se paró. no es que no hay comercio exterior. El comercio exterior está. Nosotros tenemos la carga. Tenemos que priorizar, utilizar esa carga que tenemos nosotros, que es nuestra, para que sea beneficio para nosotros y generar fuente de trabajo a partir de la disposición de esa carga, en primer lugar. O sea, teniendo barcos propios para quedarnos con parte del flete que genera esa carga. Y en segundo lugar, no pagar flete cuando tenemos que importar, por ejemplo, nutrientes para la tierra, fertilizantes, no pagar flete porque tenemos bodega propia para traerlo. Entonces, empezamos a cerrar un círculo virtuoso donde todo lo que producimos, gran parte de lo que producimos del negocio de la producción va quedando dentro del país. Y empezamos en un proceso. Generamos fuente de trabajo genuina, no andamos con subsidio del Estado para mantener a la gente, sino que generamos puestos de trabajo de calidad, técnicos, ingenieros, mecánicos, de todo tipo en los astilleros. Y el próximo paso, que si tenemos en este contexto de desarrollo, es, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a cambiar el sistema de combustible de los trenes. Ayudemos a la cuestión ecológica y ayudemos a la economía, tenemos mucho gas. Ayudemos a generar nuevas tecnologías más ecológicas y de esa manera generamos fuente de trabajo. Cambiamos la tecnología de transporte en todo sentido. Bueno, Desarrollemos los camiones GNL. O sea, desde el punto de vista del transporte, una de las cosas que tenemos que hacer y que podemos hacer es cambiar el sistema de combustible, para empezar. Ahora, tenemos que tener decisión política en este sentido. ahora, Por ejemplo, sí, Julio. perdóname, los bancos. Los bancos no te prestan plata para construir barcos. Los bancos están diseñados para el consumo de bienes de consumo. Y encima te matan con la tarjeta de crédito, te rompen la cabeza con la tasa de interés. No hay ningún proyecto financiero para el desarrollo en el país. Bueno, eso es una cosa que hay que cambiar. Hay legislaciones que hay que hacer. Cambiar que exista la inversión para el desarrollo de la industria nacional. Esto es una pelea política que se tiene que haber una ley de entidades financieras distinta a la que tenemos hoy. Esas son decisiones políticas que se tienen que dar. Ustedes, en lo estrictamente de proyectos de trabajo, lo vienen haciendo de hace mucho tiempo y se lo han presentado con leyes, incluso fueron vetadas por el gobierno de Macri, y de ahí en adelante nos encontramos con una realidad. Sí se puede, valga esta paradoja de decir lo que decían ellos, pero sí se puede desde el sector naviero hacer un proyecto que le quede mucho dinero al sector, pero también que beneficie a las arcas del Estado. ¿Cuál es que vos podés vislumbrar que puede haber algún
sea reacio el sector del Estado como para no llevar adelante esto. Las leyes, ¿quién me puede estar en desacuerdo con leyes que benefician al país? Bueno, perdóname, te voy a decir una cosa. Acá el problema son los funcionarios, los dirigentes, que te dicen que son una cosa, pero en realidad son otra cosa. Te voy a dar una anécdota concreta, una anécdota concreta. Nosotros tuvimos casi un año discutiendo, después que logramos la media sanción del Senado, la ley de María Mercante, discutiendo en la Comisión de Intereses Marítimos de Diputados. Cuando por fin pudimos sacar el proyecto de ley que vino del Senado con alguna reforma, con un despacho favorable de la Comisión de Intereses Marítimos, el que mandó para atrás ese despacho fue Monzó, presidente en ese momento de la Cámara de Diputados. Él mandó para atrás la ley de María Mercante. Él fue, por lo menos, el artífice de que esa ley no se tratara en la sesión. ¿Por qué lo hizo? Cuando teóricamente tendría que estar de acuerdo, porque es un argentino, se dice que es peronista, y encima era el jefe de la legislatura, porque le dieron la orden de que mande para atrás. ¿Quién le dio la orden que mande para atrás? Los intereses privados. Los intereses que muchas veces no ponen los presidentes. Bueno, pero hoy vas a encontrar una realidad, ojo, hasta ahora diametralmente distinta a la que teníamos hasta el 10 de diciembre. No, la realidad que tenemos hoy es política, profundamente más crítica que la que teníamos al comienzo del comenzó el 10 de diciembre. Yo no sé si los funcionarios que están hoy van a cambiar, están dispuestos a los cambios, si tienen la capacidad y la voluntad para decir, bueno, cambiamos el rumbo, muchachos, cambiamos el modelo. No lo sé, todavía no he escuchado seriamente de que se ha tomado esa decisión. No escucho a los ministros hablar del desarrollo nacional, de la recuperación de la industria, de tener políticas crediticias para favorecer a las pymes. La noticia que hemos tenido ahora, que es muy buena, que van a hacer la moratoria impositiva para las empresas, es una moratoria. Sí, para todos los sectores a partir del 30 de julio. Tampoco no es un plan económico de desarrollo, ni mucho menos. No. Puede ser una señal, no sé qué va a pasar después. Es decir, la gran duda nuestra hoy es decir, este gobierno va a cambiar el rumbo, va a trabajar por una Argentina desarrollada. Bueno, si es así, nosotros tenemos propuestas concretas y estamos interesándolo. Nosotros estamos trabajando para la pospandemia. Si la política nos acompaña, bienvenido sea. Y si no, seguramente que vamos a tener que cambiar porque nadie quiere vivir en la pobreza. Julio, a ver, permitime, vos sos de extracción gremial y de una extracción gremial crítica, muchas veces a los sectores de poder, incluso desde el Estado. Están trabajando para bien de un sector, que es la que representás, pero también para el país. Yo no entiendo cómo puede haber funcionarios que estén más allá de los intereses de un país. Bueno, te voy a contar una anécdota para que sepas de qué estoy hablando. ¿Me vas a hacer quedar como que soy un neófito? No, te voy a contar una anécdota para que veas de qué estamos hablando. Nielsen. Hemos tenido una conversación, una compañera nuestra de la industria naval tuvo una conversación con Nielsen un día para hablar de la necesidad de cambiar algunas cuestiones con respecto a darle tantas facilidades a los paraguayos. Nielsen dijo, mira, yo tengo hectáreas de campo en Paraguay y no me puedo tirar en contra. Bueno, ¿quién es Nielsen? Y sí, hoy es uno de los artífices de la banca argentina. Bueno, ¿y? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tengo varios casos así, No es, el problema por eso no es el gobierno, no sí, es pero el esta Estado, es una doble moral, entonces... pero claro que tenemos una doble moral. Vos fíjate, vos ves hoy, por ejemplo, los funcionarios que estuvieron en el gobierno anterior, como el caso de Mórtola, por ejemplo, que era interventor en la AGP, que hoy sale a hablar, a hacer críticas a la gestión. Cuando ellos hicieron un desastre, ni siquiera pudieron reglamentar la ley de María Mercante, y mirá, que fueron todo para atrás. El gobierno, estos funcionarios, y hoy quieren hacer política y quieren volver. Y quieren volver. La desinformación es lo que le permite a esta gente tener algún espacio. Porque si la gente estuviera correctamente informada,
de lo que hicieron cuando fueron funcionarios, cómo atacaron los intereses del país, seguramente no tendrían ninguna Julio, oportunidad. en eso yo soy crítico a nuestro sector y a veces le pido a cada uno de los referentes de cada sector que sean lo mismo. Nosotros sabemos que hay un periodismo corrupto que ha cobrado muchísimo, muchísimo dinero para ocultar todo lo malo que estaba haciendo el gobierno anterior, pero se llenaron de plata. Pero también hubo muchos gremialistas que fueron conteste con ese gobierno, ¿eh? Pero sí, pero te quiero aclarar este tema. Tenemos una sociedad con problemas, no es una cuestión de los políticos o de los sindicalistas simplemente. Hay una sociedad. Vos, fíjate lo que pasó con Vicentín, por ejemplo. Sí. Escúchame, ahora están todos procesados, hay salir resoluciones que le embargaron los bienes a la mayoría de los integrantes, etc. Han vaciado la empresa, han fundido una empresa de los abuelos, de los padres, han fundido. Sin embargo, la gente salió a manifestar dirigida por intereses en contra de la decisión del gobierno de intervenir en Vicentín, hablando, cambiando, transmitiendo una falacia que decía que este gobierno quería quedarse con la propiedad privada. Es una falacia. Lo de Vicentín no tiene nada que ver con el tema de la... Bueno, pero Eso el era sistema seguir está ampliando una montado grieta para... dentro. no hacen la película y vos ves la televisión, te sentás, la mayoría de la gente que está en otra cosa, lo agarran desprevenido. Y hay mucha gente que toma carta en el asunto sin conocer nada y dice, sí, yo estoy de acuerdo, no tendría que intervenir el gobierno de Vicentín. Escúchame, iban a ser un pagadión. En este país nadie va en cana por declararse quebrado. Si yo mañana me declaro en quiebra, no le pago a nadie, no voy preso. No, para nada, para nada, Bueno, para entonces nada. Y estos con el tipos agravante, claro, y esto con se el declaraba agravante, quiebra, perdón, perdóname, Julio, se declaraba quiebra, nos dejaba el muerto en el Banco Central y nos dejaba el muerto con los productores. perdón, Y encima Julio, se llevaron toda la guita afuera. perdón, Julio, con el agravante de que intereses extranjeros vengan a hacerse cargo de esa depreciada empresa argentina, que la compran por nada, prácticamente Muchacho por nada. Palito, pero claro, y este es el problema del país, lamentablemente. Entonces, tenemos que tener claro, nosotros necesitamos una empresa que sea reguladora en el comercio exterior argentino, como es YPF o como es Aerolínea Argentina. Necesitamos una empresa que sea reguladora en el comercio. La diferencia es que esa empresa es un gran negocio, porque factura 4.000 millones de dólares por año. No es una empresa fundida porque no tiene capacidad de desarrollo. Al contrario, fue fundida porque la vaciaron y los responsables tendrían que ir en cana. Fíjate vos que el juez que intervino contradiciendo al gobierno fue funcionario del Banco Central cuando le dieron los créditos a Vicentín. Bueno, ahí incluso un director como Fraga está con sus cuentas congeladas, el gobierno se las ha embargado y realmente se va a tener que saber, porque acá tratan de excusar al presidente de la Nación, el expresidente de la Nación, Macri, como que no tenía nada que ver y quiere que el hilo se corte por los directores del Banco Central. Bueno, Realmente algo... porque está en la defensiva. Ahora, lo que quiero señalar, funcionarios que trabajaron en contra del país y que hoy muchos de ellos que apoyaron esa gestión quieren volver. El caso de Monzó es característico. Sí, Él sí, mandó para atrás sí, la ley de Marina Mercante. sí, sí. ¿Me Ahí entendés? tenemos... Entonces, por eso estamos como estamos. Ahora, nosotros volvemos a la carga. Ya estamos preparando nuevamente el nuevo proyecto de ley de Marina Mercante, una primicia que te doy. Lo estoy preparando ya en el borrador. Vamos a presentar al Congreso de la Nación y a los funcionarios del Ejecutivo el nuevo proyecto de Marina Mercante para recuperar Marina Mercante en la Argentina. Estamos de Julio, vuelta en esa lucha. lo que le prometemos a la gente es seguir estando conteste con este proyecto. Nosotros tenemos la posibilidad de estar cerca del centro de patrones, muy cerca del centro de patrones, y la verdad que vamos a estar conteste con todo lo que ahí salga y se haga en pos de un gremio fuerte, una estructura laboral de todos los sectores navieros, pero en particular para el país. Ustedes son una fuente inagotable de proyectos que se tienen que plasmar, porque la Marina Mercante en la Argentina se le regaló a los hermanos latinoamericanos de limítrofe, la pucha.
Basta ya con eso. Las multinacionales se asientan en esos países Sí, está bien. para hacer los negocios que quieren, porque en esos países no tienen una cosa importante, la defensa de los trabajadores como lo tiene Argentina. Ese es Sí, otro problema. eso Entonces, es en esos envidiable, ¿eh? países no hay un estatus social. Son la mayoría de ellos, hay mucha pobreza, no hay derechos laborales como hay en Argentina. Entonces las multinacionales no quieren asentarse en Argentina y se asientan en los países limítrofes para seguir explotando nuestros recursos con el menor compromiso posible. Julio, no nos queda prácticamente, nos llevamos todo el programa, así que te agradezco y vamos a estar continuamente charlando sobre el tema del sector naviero, sobre este proyecto de GNL en las vías navegables, como en otros sectores, y también vamos a hacer, tenemos que hablar un poco de política en algún momento, ¿no? ¿No te parece? Porque sabemos que Bueno, sos un nosotros tipo... estamos, la política tenemos que tratarla, por supuesto. Esto para nosotros es política. La política para nosotros es gestionar proyectos de desarrollo nacional. Que los funcionarios que quieran caminar este camino van a recibir nuestro apoyo y le vamos a dar la información que necesita para hacer las cosas de la mejor manera posible. Para nosotros la política es militar para el cambio de modelo argentino. Capitán, gracias por estar participando esta noche en Estación Buenos Aires. La semana que viene nos metemos en algo que vamos a charlar en la semana que le pueda servir a todo el mundo, pero esto en particular creo que es realmente importante, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Beto, y que tenga buen programa. Nos vamos, ya no nos queda prácticamente nada. Estuvimos charlando con el capitán Julio González Infrán en esto que cotidianamente y semanalmente tenemos con ustedes, ¿eh? Este contacto para saber la realidad de uno de los sectores más pujantes de la República Argentina.